Buenas noches, amada familia. Damos gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad preciosa para ser expuestos una vez más a la palabra de Dios. Y para ello les pido de favor que me acompañen al libro de Nehemías capítulo 6. En el libro de Nehemías capítulo 6, para continuar con nuestra serie de estudios, serie de mensajes de este precioso libro, el libro de Nehemías. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Y aconteció que cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Onu. Pero ellos clamaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Entonces le envié un mensaje diciendo: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos.
porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz para nuestros ojos y lumbrera nuestro camino. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra podamos contemplar las maravillas de tu ley y de Cristo Jesús. Oh, Señor, que tu palabra nos convenza, nos llene, nos transforme, nos lleve a Cristo, para que seamos humillados ante tu luz, Señor. Y, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, porque en Cristo Jesús hay perdón, hay un bálsamo de gracia, de misericordia y de tu amor por el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Señor, recuérdanos acerca de tu amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Concédenos esa convicción por parte de tu Santo y Precioso Espíritu, y perdona nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades en Cristo Jesús. Ahora te rogamos, Señor, también que tu Santo y Precioso Espíritu también obra en nuestros corazones en la medida que escuchemos de tu palabra, para guardarla en el corazón y ponerla por obra. Que corte donde deba cortar, humille donde sea necesario humillar en aquellos corazones que están necesitados de Cristo Jesús. Nos entregamos y nos abandonamos en tus manos, Señor. Y, Señor, concédenos tu gracia. Concede tu gracia para el predicador, Señor, porque reconoce su insuficiencia, sus debilidades, su incompetencia, Señor. Tuya sea la gloria siempre. Se hace a un lado para que tú hables a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, porque tu pueblo escucha. Te lo rogamos con rendición de corazón, por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como hemos visto anteriormente, en las semanas pasadas, hemos comenzado a estudiar la serie de Nehemías. Y hemos visto desde el inicio de esta serie que Nehemías se entera de la calamidad que venía sobre el pueblo de Dios, que era un pueblo afligido, que era un pueblo que estaba siendo vendido a las naciones, que era un pueblo que tenía sus muros derribados, lo que permitían el acceso de cualquier gobierno y de cualquier imperio, y especialmente de sus enemigos. Entonces, Nehemías tenía puesto en su corazón de parte de Dios interceder por su pueblo y clamar su gracia para poder tomar cartas sobre el asunto, para poder tomar acción sobre este asunto de la historia del pueblo de Israel, en el cual estaba totalmente abandonado en sus fuerzas y estaba pasando por una gran aflicción. Por tanto, lo que hizo Nehemías es orar al Señor para pedir favor delante de aquel hombre, de aquel poderoso llamado Artajerjes, el rey del imperio medo-persa. ¿Con qué fin? Para poder regresar a Jerusalén y reconstruir esos muros que defendían a la ciudad. Sin embargo, Nehemías en los capítulos siguientes se encontraron con una oposición de parte de enemigos paganos, de Sanballat y Tobías, que querían detener la obra.
Sin embargo, Nehemías no se dejó llevar por el temor, no se dejó amedrentar, sino que estaba motivado por la prueba en su vida de Dios, la confirmación de parte de Dios de que él era llamado para ayudar a su nación a verificar la muralla. De esa manera, a pesar de eso, es Dios quien contuvo la oposición de sus enemigos. Y la semana pasada vimos algo acerca del temor de Dios. ¿En qué aspecto? Lo vimos en el capítulo pasado, cuando aún Dios, derramando su gracia y su misericordia sobre su pueblo para tratar de levantar esas murallas, el mismo pueblo cayó en el pecado de la usura, de la esclavitud, de vender a sus propios hermanos por cuestiones de codicia, porque no tenían temor de Dios. Y es por eso que Nehemías, con una ira santa, los exhortó a temer del Señor y a guardar sus mandamientos por amor a Él. Es de esa manera que hoy, el capítulo que acabamos de leer, vemos cómo la oposición crece a medida que se va poco a poco concluyendo la verificación de los muros. Y podemos ver en este capítulo que hay 3 intentos de querer hacer daño a Nehemías y de querer infundirle temor. Y es lo curioso que en el capítulo anterior estábamos viendo que Nehemías exhortaba a tener temor de Dios, pero aquí vemos en este capítulo que se están buscando a que teman más al hombre que a Dios. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo, hermanos, paraliza a la gente. El temor, el miedo es una de las mejores o peores armas que el diablo usa para detener la obra de Dios. Y el temor, ¿por qué? Porque el temor al futuro, el temor a que dirán, el temor a no estar a la altura de ese llamado que Dios ha dado, el temor a estar fuera de la voluntad de Dios. Todas esas cosas son las que desalientan al mismo Hijo de Dios, desalientan a aquel que sigue a Cristo Jesús. El temor simplemente busca paralizar la obra de Dios. Por lo tanto, hoy veremos que cuando los enemigos de Dios quieren hacer daño e infundir temor al pueblo de Dios, es cuando más debemos orar y suplicar en dependencia de Dios, confiando en Él como nuestro refugio. Porque Él es nuestro escudo, porque Él es nuestro baluarte, porque Él es nuestra roca por la cual tú y yo hemos confiado. Y eso es lo que nos enseña Nehemías, ya que él es un hombre de oración en dependencia de Dios. Y eso lo hemos visto a través de todos estos capítulos desde el inicio, cuando Nehemías ora para interceder por su pueblo y pidiendo perdón por el pecado de sus pueblos. Y así ha habido varias ocasiones que en cada circunstancia adversa, Nehemías se encomendaba al Señor. Él era su refugio y sigue siéndolo. Por tanto, este capítulo lo estudiaremos bajo 3 puntos o 3 encabezados. En primer lugar, Dios fortalece mis manos. Dios fortalece mis manos, versículos 1 al 9. En segundo lugar, Dios, acuérdate de tus enemigos. Dios, acuérdate de tus enemigos, versículo 10 al 14. Y en tercer lugar, Dios, pon tu temor. Dios, pon tu temor, versículo 15 al 19. Y como nos damos cuenta, es a través de estos 3 puntos que son 3 sucesos en los que Nehemías está siendo confrontado por el peligro y siendo amedrentado por el temor, es cuando él se refugia en Dios a través de la oración, a través de la encomienda. Por tanto, comenzaremos con la primera súplica
de Nehemías. Dios fortalece mis manos. Versículo 1. Y aconteció que cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había verificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Como nos podemos dar cuenta, los enemigos siempre están al tanto de la obra del Señor, aunque esta obra todavía no estaba terminada. Los enemigos piden encontrarse con Nehemías, pero con un propósito: dañarle. Pero Nehemías, siendo sabio, muy sabio de parte de Dios, él se negó a la solicitud de sus enemigos. Y esto nos muestra que aquel que es siervo de Dios no va imprudentemente hacia el peligro, hacia la cueva de los leones. No, un líder o un siervo es aquel donde la voluntad de Dios le ha designado estar. Es ahí donde Dios quiere que esté. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Dios no te llama a enfrentarte a tus enemigos como si tú tuvieras todo el poder para poder vencerlos. No, Dios te llama a continuar con la obra que Él te ha encomendado. Versículo 4. Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat me envió su siervo, y en la misma forma, por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Los enemigos de Dios, incluyendo también el enemigo de nuestra alma, Satanás, siempre va a insistir, va a querer destruir o que detengas de perdido la obra de Dios, que es su iglesia. En este caso, el pueblo de Dios, pero también nosotros somos pueblo de Dios. Pero con más fuerza es que nosotros nos debemos resistir a escuchar la voz de los enemigos. Y esa fue la manera de Sanballat cuando llega ese siervo y tiene la carta abierta de decir: te acusaré abiertamente delante de todos, ya que tú no quieres venir a nosotros. Eso es lo que quería hacer Sanballat. Versículo 6. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu, dice, que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Aquí lo que vemos es que hay una falsa acusación contra Nehemías. ¿Por qué precisamente atacan a Nehemías? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere atacar la cabeza. El enemigo siempre quiere atacar la cabeza. Corta la cabeza y el resto del cuerpo dejará de funcionar. Corta la mente intelectual y la gente que está con él no tendrá quien los guíe, no tendrá quien los aliente, no tendrá quien los anime para seguir y continuar con la obra del Señor. Es por eso que él es el objetivo específico de Sanballat y va directamente contra Nehemías. Entonces podemos ver que la acusación falsa señalaba 3 cosas. Que Nehemías motivó a su pueblo a verificar los muros como una señal o una advertencia o un anuncio de que él sería el rey sobre el imperio persa. Que Nehemías quería declararse rey sobre su pueblo.
y que Nehemías levanta profetas para que lo anuncien a él como rey. Si nos damos cuenta, toda esa acusación tiene que ver con rebelarse contra el imperio persa para anunciarse como rey. Los enemigos estaban no solamente acusando falsamente a Nehemías, sino que también a Nehemías le han tergiversado sus palabras. Le han tergiversado sus palabras. Si me acompañas en Nehemías capítulo 2, versículo 10. En Nehemías capítulo 2, versículo 10, dice: cuando se enteraron Sanballat, horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien que hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Versículo 19. Pero cuando se enteraron Sanballat, horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se rebelan contra el rey? Y yo le respondí y les dije: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Nehemías había dejado claro desde el principio cuál era el propósito por el cual estaba verificando los muros. Es porque era un llamado de Dios. Era un llamado de parte de Dios para levantar a su pueblo y reedificar esas murallas. Nehemías atribuía la obra para la gloria de Dios y él lo sabía porque había sido claro desde el principio, y de ahí que acusa a Sanballat. Esto lo estás inventando en tu propio corazón. Solo buscas ocasión para desanimar al pueblo y hacerme daño. Nehemías no tenía ninguna intención de querer ser rey. Él solamente era un tirsata, un gobernador. Era un título persa para los funcionarios del rey que procuraban las reformas políticas y sociales sobre sus pueblos. Él en ningún momento procuraba querer ser rey. Y eso lo vemos en versículo 8. Entonces, 8 y 9. Entonces le envié un mensaje diciendo: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las que estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando: ellos se desanimarían con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías se encomendaba a las manos del Señor. ¿Por qué le pedía fuerzas? Porque él sabía que la oposición vendría con mucha más fuerza en los días siguientes, en el tiempo siguiente. Nehemías confiaba en que el Señor era su refugio, era su escudo, era su baluarte, era su edificación. Aún en tiempos de angustia, aún en tiempos de tempestad, aún en tiempos de tormenta, el Señor es su refugio. No había otro lugar por el cual se sentía más seguro que dentro de la voluntad de Dios y hallarse en su Señor y en su Dios. Y todo esto que ha sucedido en el caso de Nehemías son una forma de prefigurar también la obra de Cristo Jesús. Son una forma de prefigurar también en la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vivía siempre en la voluntad de su Padre para edificar a su iglesia. Los enemigos de Jesús buscaban cortarle su cabeza, los líderes religiosos de su época. Los enemigos de Jesús tergiversaban su palabra desde el diablo en las tentaciones del desierto, así como los testigos falsos que acusaban a Jesús de destruir el templo o de rebelarse contra el mismo César. Jesús era aquel que nunca hubo engaño en su boca y toda causa lo llevaba a Dios, porque era Él el que juzgaba justamente. Él se había entregado a la cruz, precisamente como un cordero enmudecido,
que fue trasquilado, que fue sacrificado delante de sus enemigos. Además, Cristo Jesús es el verdadero rey prometido a David, de su descendencia, de su simiente, que en Cristo Jesús se sentaría sobre su trono para siempre. Pero Él vino también a este mundo como el siervo sufriente. Como el siervo sufriente, el Hijo del Hombre y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los enemigos de Jesús creían que destruyendo al líder, destruían también a sus seguidores, a su iglesia. Y eso lo han intentado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Mas Cristo Jesús clavó el acta que nos acusaba por nuestros pecados en la cruz y exhibió públicamente a todos sus enemigos. Y Él resucitó triunfante por su justicia perfecta sobre la muerte y sobre el mundo. Dios ha sido glorificado porque Cristo Jesús ha continuado con la obra, siendo Él la cabeza de la iglesia, siendo Él el rey de su pueblo. Ahora bien, siendo Nehemías una figura de servicio y de liderazgo sobre su pueblo, esta verdad también se aplica a aquellos que son siervos y ministros de la palabra de Dios. Cuando hacemos la obra de Dios, cuando hacemos su voluntad, siempre habrá oposición. ¿Quién está construyendo los muros de Jerusalén? Dios a través de sus siervos. ¿Cuántas congregaciones hay en Tampico, Madero y Altamira realmente están construyendo la obra de Dios, la están edificando, le están llevando la palabra, el evangelio puro de Cristo Jesús, la sana doctrina tal cual como es enseñada en sus escrituras? Y es el enemigo de nuestras almas, Satanás, quien está en contra del evangelio. Siempre se opondrá al evangelio. ¿Quién está realmente poniendo el fundamento de Dios? Si nos ponemos a pensar en ello. ¿Alguien que te habla acerca de prosperidad, de salud, de felicidad en este mundo? ¿O alguien que te ha dicho que en este mundo tendrás aflicción y dolor, pero tu descanso, tu seguridad y tu fe está en Cristo Jesús? ¿Quién es el que está levantando la obra sino Dios? A través del verdadero mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Los siervos como pastores, evangelistas, misioneros, predicadores de la palabra y que dicen la verdad, son aquellos que ponen los buenos cimientos de la iglesia a través de la predicación de su palabra. Y cuando el enemigo sabe esto, ¿qué hace? Él se enoja. Mete sutilmente artimañas, estrategias, usa a los Sanbalats y a los Tobías para destruir a los muros. Y aún hoy en esta crisis del COVID-19, muchos siervos están siendo amedrentados por el temor de que la iglesia se entibie o se enfríe, por el temor de que ya no regresen las ovejas, que la iglesia es considerada no esencial para las autoridades del gobierno. Algunos están sufriendo amenazas de desalojo o de cárcel. Muchos siervos reciben críticas por continuar la obra de Dios, por seguir su voluntad, por querer vivir en piedad y santidad, con limpia conciencia. Otros son perseguidos y falsamente acusados, siendo tergiversadas sus palabras y sus enseñanzas para ponerlos en su contra. Satanás busca detener y destruir la obra de Dios en su iglesia. Pero amados, aquí es claro, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Nunca olvides que Él es tu fortaleza, que Él fortalece tus manos. Tus manos están puestos en la obra. Él es quien hace la obra a través de ti. Él te ha llamado precisamente en ese lugar donde está para hacer su voluntad y para que Él sea glorificado.
para que su iglesia sea edificada, sea aquí o en los lugares más remotos de la tierra. Se hace su voluntad, se hace su obra, porque Él es quien la perfecciona. Él es quien levanta a su iglesia. Él estará contigo, amado hermano, donde quiera que vaya. El Señor tu Dios peleará por ti. No dejará que te toque ni un solo cabello de tu cabeza. Jesús es el Señor de su iglesia. Y ni todo el infierno, ni el diablo, ni sus ángeles va a prevalecer contra ella. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En dónde está tu fe? Amado hermano, encomiéndate al Señor y dile a Él: Señor, fortalece mis manos por amor a tu nombre y por tu gloria. Solo en ti está mi refugio. Amén. Hemos visto el primer clamor de Nehemías, que es Dios su fortaleza. Pero ahora veremos el segundo clamor. Dios, acuérdate de tus enemigos. Versículo 10 al 14. Cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo de Dios para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara en esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Aquí entra en escena un profeta llamado Semaías. Sabemos que él es profeta porque el versículo 12 y el versículo 14 dicen que él, una profetisa llamada Noadías y otros profetas fueron pagados por Tobías y Sanballat con el propósito de atemorizarlos, de infundirles temor. Estamos viendo en Semaías a alguien que tiene una función profética dentro del pueblo de Dios, y que él estaba incitando a Nehemías a tomar decisiones incorrectas. Ahora, ya el ataque de los enemigos ya no es por fuera de Jerusalén, ahora ya es por dentro y por parte de un ministro. ¿Cómo pudo discernir Nehemías que Semaías no era enviado por Dios? ¿Cómo pudo discernir? ¿Cómo pudo darse cuenta que Semaías no estaba hablando de parte de Dios? Por dos razones. En primer lugar, porque Semaías le incitó a huir. Esto implicaba dejar la obra que Nehemías estaba haciendo. Recordemos que Nehemías sabía que la voluntad de Dios era continuar la obra de verificación de los muros de Jerusalén. Recordemos lo que dice el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Ese es el objetivo de Nehemías, que estaba presente en su corazón por parte de Dios. En segundo lugar, lo incitó a esconderse en el templo. Tú y yo recordaremos que los únicos que pueden estar dentro del templo son los levitas y los sacerdotes. De hecho, en el capítulo 7, Nehemías presenta un censo de los sacerdotes, levitas y siervos del templo que ministraban ahí. Y para este punto de la historia, el templo ya estaba
funcionando para hacer sacrificios. En ese punto de la historia, ya que 70 años antes se había verificado el templo, pero todavía no el muro. Entonces, mucha razón tenía Nehemías para decir que no le era permitido entrar al templo, porque los únicos autorizados eran los sacerdotes. Aquel que entraba ahí estaba rebelándose contra los mandamientos de Dios. Por eso es que Nehemías dice en el versículo 13 que él no quería pecar contra Dios entrando de esa manera, no teniendo temor de Dios, no teniendo reverencia, sino que podría cometer un sacrilegio. Ahora, el templo, amados, es un símbolo de la presencia gloriosa de Dios en su pueblo. Pero sabemos que nadie puede entrar ahí a causa del pecado. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Solo un sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. Solo una persona tenía ese acceso. Y si tú lees todo completo el Salmo 15, ahí nos muestra toda una serie de requisitos que se necesitan para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. ¿Pero alguien realmente los cumple? Nadie. Absolutamente nadie. Por cuanto todos hemos pecado y estamos excluidos de la gloria y de la presencia de Dios. Sin embargo, el único santo, justo y perfecto que ha podido y tiene derecho a entrar a la presencia de Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, por lo cual es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es también el sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fueron dejados de lado los sacrificios y los holocaustos que ya no complacían a Dios. Pero Jesús dijo: he aquí, yo he venido en el rollo del libro que está escrito sobre mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y Él es el tabernáculo de Dios. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que habitó, tabernaculizó entre nosotros. La señal que Él dio a sus enemigos es que destruyeran el templo de su cuerpo y sería verificado en 3 días. Por Él fue rasgado el velo del templo de arriba a abajo para dar entrada libre a todo aquel que cree en Él para salvación. Tenemos confianza, hermanos, para entrar al lugar santísimo por la sangre derramada de Cristo Jesús, por su sangre preciosa, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el sacrificio y Jesús es el templo de Dios. Ahora bien, podemos ver que hay enemigos dentro del pueblo de Dios. Hay enemigos dentro del pueblo de Dios que pueden darnos consejos de una manera muy sutil para pecar contra Él. Hay ministros o siervos que pueden tener motivaciones equivocadas para tumbarte del lugar que Dios te llamó a estar. Y digo ministros porque aquí vemos en el contexto que hablamos de alguien que estaba ejerciendo aparentemente una función profética, una función de predicar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y puede ser gente cercana de confianza que pueden apuñalarte por la espalda sin que tú te des cuenta, sin que yo me dé cuenta. Se necesita discernimiento en el espíritu para darte cuenta que un consejo, una sugerencia
de decisión no proviene de Dios. ¿Cómo? Como lo hizo Dios a través de Nehemías. Cuando el consejo o la advertencia está fuera de la voluntad de Dios, que te incita a dejar su obra y que eso te lleve a pecar contra Él. Que eso te lleve a pecar contra tu conciencia, porque Dios es santo, santo y santo. A través de la historia siempre ha habido enemigos dentro del pueblo de Dios que quieren desviar a sus siervos. Tenemos a Coré contra Moisés, Absalón contra David, Judas contra Jesús, Himeneo y Fileto contra Pablo. Y a veces no se trata de falsos hermanos. No siempre se trata de falsos hermanos. A veces puede ser algún hermano que sea bien intencionado, pero equivocado. Si tú recuerdas cuando Jesús anunció su muerte en Jerusalén a sus discípulos, Pedro le llevó aparte para aconsejarle que no fuera allá, que no se dejara morir en manos de otros. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús lo reprendió y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Como dice el pastor John MacArthur en una pregunta que le hicieron: ¿qué es lo que más realmente hace daño a la iglesia y al ministerio? Y él contestó: lo que realmente hace daño al ministerio y a la iglesia es la deslealtad personal. Es la deslealtad personal. Esos son los dolores más profundos de la iglesia y del ministerio. Cuando las personas que has invertido más tiempo, a quienes has amado, lo mejor que eres capaz de amarlos, a quienes has dado responsabilidad espiritual, a quienes has tenido en altas expectativas, de quienes incluso creíste lo mejor, se vuelven en tu contra. Se vuelven en tu contra, incluso intentan iniciar una especie de motín. Hablan mal de ti y se reúnen alrededor de ellos, quienes se unen a la crítica. Y esto hiere a la iglesia y daña la unidad de la iglesia. Eso es lo que quería hacer Semaías. Habiendo sido pagado por Sanballat y Tobías para desunir al pueblo de Dios en el propósito de verificar sus muros y que se detenga su obra, la obra de Dios sobre su pueblo. Y sin embargo, Dios en su misericordia, porque es un acto de misericordia que Él limpia a su pueblo y extrae la luz de esos pecados. Porque la misericordia de Dios expuso a la luz que todos estos profetas, que todos estos llamados siervos de Dios, que pecaban contra Él a querer detener su obra. La inmundicia de su corazón fue tras su codicia en vez de querer y amar la voluntad de Dios. ¿Y qué se hace en un caso así? Nehemías oró en el versículo 14, si lo recuerdas. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándose. Acuérdate de tus enemigos, oh Dios, porque no están peleando contra mí, sino están peleando contra ti. Así como a Pablo, cuando fue tumbado delante de la presencia de Cristo, y le dije: Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? El problema no es contra su iglesia, el problema es con la cabeza, Cristo Jesús. Señor, acuérdate de tus enemigos. Tráelos a tus pies. Concédeles arrepentimiento. Alcánzalos con tu misericordia. Dales temor tuyo, un temor santo y tuyo, Señor. Ese es mi clamor, Señor. Iglesia, ora por los siervos que están al frente de tu congregación. Ora por aquellos siervos que se mantienen fieles y aquellos que son tentados a abandonar los caminos del Señor,
a abandonar la obra del Señor. Ora por la iglesia, ora por los que están enfrente, ora por los que están tentados al orgullo, tentados por la fama, tentados por el buen nombre, tentados por el mal consejo, tentados por ir tras los placeres del mundo. Y ora por los siervos fieles que realmente son fieles y que Dios los está protegiendo, los está guardando a pesar de todo. Ora por los siervos que Dios levantó y que tú sabes que han dado testimonio de fe y conducta. De verdad, ora por ellos. Hemos visto los primeros dos clamores. Dios fortalece mis manos y Dios acuérdate de tus enemigos. Pero ahora veremos nuestro tercer punto. Dios, pon tu temor. Pon tu temor. Versículo 15. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda de nuestro Dios. Finalmente podemos ver que la muralla ha sido terminada en 52 días. Eso es asombroso. Eso es maravilloso y glorioso. ¿Cuándo vas a encontrar una edificación en ese tiempo? En ningún lado. Eso es una obra grandiosa y poderosa de nuestro Señor. Cuando las demás naciones vieron esto, se asombraron, se desalentaron. Tuvieron que reconocer que fue de Dios la obra tal como Nehemías estaba convencido desde el principio. Cabe aclarar que aunque este pasaje no menciona explícitamente que Nehemías orara para que Dios dé temor a sus enemigos, sí eso es implícito. Eso es implícito porque a lo largo del libro se muestra que él es un hombre de oración en dependencia del Señor. No dudamos, pues, que Nehemías haya orado para que Dios fuera glorificado en esa obra, en ese proyecto, y que sus enemigos fueran avergonzados. Versículo 17. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos. Porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era el yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berejías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Ahora, ni porque los muros fueron reconstruidos, la oposición ha cesado. Aun cuando Dios ha levantado a su pueblo, aun cuando Dios ha hecho su obra, el enemigo siempre va a estar ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y al contrario, había sido más contra Nehemías, había sido más con la cabeza. Ahora era Tobías, un hombre pagano e influyente en el pueblo judío, quien buscaba atemorizar a Nehemías a través del uso de influencias y de personas importantes de la nobleza. Buscaba ganarse adeptos, engañándolos con buenas obras, con obras de caridad, con favores hacia ellos, para así ganar el nombre y descalificar o desbancar a Nehemías. ¿Podemos ver la progresión de esta oposición? Podemos ver la
progresión de esta posición, porque primero comenzó desde fuera, luego empezó con los servidores, aquellos llamados profetas de Dios, y ahora está intentando ganarse el favor del pueblo para que el pueblo esté contra Nehemías. Los enemigos buscan generar división a como dé lugar, haciéndose pasar por personas buenas, por personas nobles, por personas agradables. Quisiera destacar el versículo 19. Esto es lo que hacía Tobías para ganarse el favor de Dios. Versículo 19 dice: además hablaban de sus buenas obras en mi presencia. Buenas obras. Eso también era lo que hacían los fariseos para ganarse el favor del pueblo de Dios y querer poner en contra a Jesús, en contra de sus enseñanzas, en contra de su palabra, en contra de su evangelio. Eran hombres legalistas que presumían sus buenas obras para que delante de los hombres fueran reconocidos y alabados. Pero Jesús les dijo que ellos eran hipócritas, sepulcros blanqueados llenos de huesos secos, piadosos por fuera pero muertos por dentro. Ellos decían que Jesús expulsaba demonios por Beelzebú, cuando el Señor lo hacía por el poder del Espíritu Santo, por un acto de misericordia y gracia a aquellos que se acercaban a Él en fe y arrepentimiento. Los fariseos eran orgullosos y creían ser hijos de Abraham. Pero todos aquellos que siguen a Jesús eran humillados por el poder de su gracia y fueron adoptados como hijos de Dios. Porque la Escritura es muy clara: Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Los fariseos son aquellos que malinterpretan la palabra de Dios y no tienen la humildad para aprender de ella correctamente. Así hay hoy en día fariseos en la iglesia, aquellos que no solamente desechan a Jesús, sino también a los que son suyos. Si tú no diezmas, si tú no predicas de esta manera, si tú no te vistes de esta manera, si tú no enseñas de esta manera, si tú no estás de acuerdo con nosotros, no te consideramos como hermano, no te consideramos como hijo de Dios, no te consideramos como cristiano, no te consideramos como ministro de Dios. Hermanos que son rechazados por llevar la sana doctrina y la pureza del evangelio, mientras que los fariseos los rechazan y los persiguen. Así tenemos también a Diótrefes, que echaba fuera a todos aquellos hermanos sinceros en la iglesia, queriendo él ser prominentes más que Cristo Jesús. Pero tú y yo sabemos que la verdad y la gracia vino a través de Cristo Jesús, que la gracia de Dios y de Cristo es un favor inmerecido por medio de Jesús hacia aquellos que merecen su indignación y su desaprobación. Que es la gracia de Dios que cuida, rescata, salva y sana. Que la gracia de Dios es para aquellos que ya no se miran a sí mismos, sino que miran a Dios. Es la gracia de Cristo Jesús que te rescata de tu miseria espiritual, que te muestra tu necesidad de salvación, que pone en ti el temor de Dios, para reconocer que has pecado contra un Dios santo, justo y perfecto. Y es a través del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que opera en nuestros corazones para destrozarlos y reconocer nuestra necesidad de salvación, dado que nuestros pecados son de gran inmundicia delante de su presencia santa. Y es así como nos trae a los pies de la cruz, reconociendo al justo, santo y perfecto, a quien nosotros hemos de temer. Nuestro temor no debe de ser de los hombres, nuestro temor está en Dios, a través de su gracia que se perfecciona en nuestra debilidad. La gracia de toda autoconfianza, tus falsos méritos, tus falsas bondades, te humilla, porque lo que tú consideras bueno es poca cosa comparada con el gran amor y la gracia y misericordia que Dios te extiende
delante de su presencia. No hay mayor acto de bondad que la que hizo Dios a través de su Hijo, aplicado por el Espíritu Santo en nosotros. Iglesia, no temas a los que están contra ti. Ten temor de Dios, de sus maravillas, de su obra. Suplica por gracia, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hemos visto tres súplicas de Nehemías. Hemos visto que Dios fortalece nuestras manos y que Él es quien hace la obra en su pueblo. Hemos visto que Dios se acuerda de sus enemigos, pero nos guarda en su favor y nos trae también al arrepentimiento. Hemos visto que Dios pone su temor a Él, pero que también podemos suplicar por su gracia. Es una obra de gracia que Él también ponga temor en nosotros para conocer la sabiduría a través de su evangelio. Nehemías era un hombre de oración. Él buscaba al Señor en los tiempos de adversidad. Pero había otro hombre y Dios, que él buscaba la voluntad del Padre en todos los tiempos, aun en tiempos de paz, aun en tiempos de conflicto. Jesús es el hombre de oración y es Dios hombre. Es aquel que decía que la voluntad del Padre era su alimento diario. Es aquel que anhelaba que su nombre fuera glorificado. Era aquel que oraba alabando al Padre porque Él se agradó en su propio Hijo. Era aquel que en Getsemaní le dijo: aparte de mí, Padre, esta copa de tu ira, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es aquel que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es aquel que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es aquel que dijo: consumado es. Y entregó su espíritu para confirmar con su muerte y su resurrección que Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido todos nuestros enemigos espirituales. Y a Él su gloria. Él es aquel que intercede por nosotros delante de Dios como abogado y defensor, habiendo sido justificado por la fe en su nombre y por sus méritos, para darnos eterna salvación, una salvación tan grande, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Amados, recuerda lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que Jesús había dicho que vendrían ríos y tempestades. Iglesia, no te sorprendas cuando en tu congregación se levanten oposiciones. Cristo ya lo había anunciado. Pero tú y yo sabemos dónde estamos parados. En la roca que es Cristo Jesús. Cristo Jesús lo dijo en cierta ocasión: no tengan miedo, manada pequeña, porque el Padre les ha placido entregarles el reino. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, confíen en mí, confíen en Dios. Toda obra, amados, será siempre probada por el fuego. Que esta obra sea hallada en alabanza, gloria y honra hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias por la convicción de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Por darnos tu fortaleza, por estar con nosotros aún en nuestros tiempos de debilidad, nuestros tiempos de adversidad. Gracias, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo que cala en nuestros huesos y en nuestro corazón. Que tú nos has infundido tu temor, tu gracia, tu fortaleza. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles.
Señor, perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si hemos desconfiado. Perdónanos si hemos desechado tu obra. Perdónanos si no hemos hecho lo que es conforme a tu santa y perfecta voluntad. Señor, te pedimos por aquellos siervos en toda tu iglesia, en todo este mundo, que están dudando de su fe, que están dudando de servir, que están siendo amedrentados por sus enemigos, que están siendo tentados a dejar la obra. Señor, trae fortaleza a su espíritu, aviva su espíritu, sus corazones, para estar firmados en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Manténlos fieles en el lugar donde están, Señor, y que continúen su obra, tu obra, para que tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a orar por estos siervos, a orar por tu iglesia, para que se mantenga en unidad, en comunión por el Espíritu Santo. Y recuérdanos siempre que sea todo para alabanza tuya en donde estamos parados, en la boca que es Cristo Jesús. Tuya sea la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Señor.